Yo creo que lo más significativo de estos días, aunque con la vorágine informativa cotidiana va quedando un poco relegado, es el tema del comunicado de agradecimiento de Hamás a Pedro Sánchez. Que una banda terrorista sanguinaria que ha matado en un solo día a 1.400 personas inocentes, incluyendo jóvenes que estaban simplemente bailando en un festival, que ha cometido las mayores atrocidades que ni siquiera nos podemos empezar a imaginar, que esa gente, como digo, agradezca al presidente de España, es de una gravedad que yo creo que es difícilmente superable. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a que Sánchez mienta, a que Sánchez pacte con los herederos de ETA, que traicione al país por ejemplo, proponiendo una ley de amnistía que 3 meses antes dijo que no cabía en la Constitución, que acepte un relator internacional como si Cataluña fuese una colonia. Todo eso, digamos, entra dentro de lo previsible de este personaje inescrupuloso, mentiroso, amoral. Pero ir a un país socio y aliado como Israel, que está siendo atacado por una banda terrorista, que es la frontera de la civilización en esa parte del mundo, ir, como digo, a ese país y en este momento reñirlos, criticarlos, digamos, sin mostrar empatía, sin mostrar una mínima comprensión del momento que están pasando, es algo que ya no entraba dentro de lo previsible, aún conociendo el personaje que tenemos por delante. Y de hecho, el agradecimiento de Hamás. Pero no conforme con eso, volvió a España y acusó a Israel de matar civiles indiscriminadamente. A todos aquellos que hablan de la supuesta falta de proporcionalidad de Israel en su defensa a la agresión que ha sufrido, yo digo, menos mal que Israel no es proporcional, porque si tuviera que ser proporcional a las salvajadas que cometió Hamás, no quedaría un solo palestino vivo. Entonces, afortunadamente, Israel es un país civilizado, un Estado de Derecho, y no es proporcional porque no se puede ser proporcional con los salvajes. Vuelvo a Sánchez. Sánchez seguramente en su ignorancia de lo que es la política internacional pensó que iba a hacerse el duro con el gobierno de Israel para poder, digamos, tener contentos a sus socios que no solo son comunistas, sino también antisemitas, como ha quedado evidenciado en estos días. Pero Sánchez habló como presidente de turno de la Unión Europea y ha generado una crisis diplomática con consecuencias que tampoco alcanzamos a prever, porque entre otras cosas, Israel es un país que últimamente se ha puesto de acuerdo con Marruecos en una serie de cosas, y digamos, a nosotros nos interesa estar bien con Marruecos porque es nuestro vecino. Entonces, quiero decir, lo que ha hecho Sánchez muestra que nuestra constitución, nuestras costumbres, nuestras reglas de convivencia, en definitiva, son demasiado débiles y que permiten el caer, como de hecho se ha caído, en manos de un inescrupuloso, amoral, mentiroso. Entonces lo que yo digo es que este comunicado de Hamás es de alguna manera como haber tocado fondo. Y que entonces nosotros como sociedad tenemos que pensar cómo hacer para que en el futuro no volvamos a caer en manos de un personaje nefasto, infame, como el que ahora es presidente de España. Entonces a mí se me ocurrieron 10 propuestas, pero que puede haber muchísimas más y que evidentemente no pretenden ser un plan completo, sino que es simplemente el comenzar un debate que nos debemos como sociedad, insisto, para evitar que un inescrupuloso nos arruine la convivencia, la prosperidad, la libertad y que encima insulte en su casa a países que son socios y amigos y aliados. Entonces, lo primero es que
cualquier partido que en las elecciones generales obtenga 150 escaños, forme gobierno. Si no alcanza 150 escaños, pero alcanzó 135, con una diferencia significativa sobre el segundo partido, por ejemplo, de 30 escaños, que también forme gobierno. Y si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, que se repitan las elecciones. Esto permitiría evitar el mercado persa de la investidura, que es lo que acabamos de vivir. Porque cuando al que le toca formar gobierno es una persona sin escrúpulos, mentiroso, amoral, puede dar cualquier cosa que le pidan, aunque vaya en contra, como es el caso, del interés general. Entonces, con esta simple regla que estoy proponiendo, eso se evitaría. Lo segundo, y por motivos similares, es que los presupuestos generales del Estado tengan una duración de 2 años. Porque si no, cada año que hay que aprobar los presupuestos y un gobierno está en minoría, otra vez se convierte eso también en un mercado persa, en una subasta, en la cual perdemos nosotros, porque los políticos siempre disparan con pólvora ajena, que es nuestro dinero. Por lo tanto, para evitar eso, o digamos para reducirlo por lo menos, que el presupuesto dure 2 años. Entonces, si además de 2 años, por lo que sea, se prorroga 1 año, pues casi que podemos tirar casi toda la legislatura con un único presupuesto y entonces evitarnos, insisto, que nos desangren y que se impongan costes inasumibles a la economía. Un tercer aspecto, y ya vinculado con el Poder Judicial, es que cualquier juez que sea candidato, simplemente con que sea candidato a cualquier cargo electivo, o que sea designado ministro o consejero autonómico, automáticamente deje la carrera judicial para siempre. Es decir, por supuesto que una persona que sea juez tiene todo el derecho del mundo a pasarse al mundo de la política. Lo que no tiene que poder hacer nunca más es poder volver. ¿Tú te imaginas Margarita Robles o Grande Marlaska si vuelven a la judicatura? ¿Con qué argumentarían su supuesta imparcialidad? Digamos, es algo que no puede ser. Entonces hay que hacer una regla que corte definitivamente con esto y entonces, insisto, la propuesta es que nunca más un juez pueda estar en la judicatura, ir a la política y volver a la judicatura. De manera similar, que cualquier persona que haya formado parte de un gobierno nacional o autonómico quede inhabilitado de por vida para formar parte del Tribunal Constitucional. De esa manera nos evitamos lo que pasa ahora, que una persona es ministro de Justicia y luego pasa a formar parte del Tribunal Constitucional. Bueno, eso no lo podemos permitir nunca más. Digamos, se suponía que esto entraba dentro de las buenas costumbres, pero hemos comprobado que cuando gobierna una persona sin escrúpulos, que no busca el interés general, sino su propio interés, esas buenas costumbres se rompen. Entonces, las buenas costumbres hay que transformarlas en normas rígidas para que tengan que ser observadas incluso por los amorales. Un quinto punto tiene que ver con el fiscal general del Estado. Sánchez es la persona que en su día dijo, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es romper esa dependencia. ¿Cómo? Por ejemplo, que el fiscal general del Estado tenga que ser designado con el voto favorable de al menos el 60% de los diputados del Congreso y que además su mandato dure 10 años para que no coincida con las legislaturas. Podría darse que por el adelantamiento de algunas elecciones, en algún momento esos 10 años de plazo del fiscal general acabaran justo a lo largo del primer año de mandato de un nuevo gobierno. Entonces, para evitar que ese gobierno pueda elegir un fiscal general que le resulte afín, habría que hacer que automáticamente esos 10 años se prorroguen 2 años más, para que ningún gobierno dentro de su primer año pueda elegir un fiscal general que le resulte afín. Otra cosa que hay que proteger es la independencia periodística, que ahora no existe prácticamente, salvo muy contadas excepciones. Hoy he llegado a leer un titular que decía: Israel agrava la crisis diplomática, cuando en realidad el que la agrava cotidianamente es Sánchez. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Una ley que prohíba que los medios de comunicación privados reciban del sector público, por todo concepto, sea publicidad institucional, sean subvenciones o por lo que sea, por todo concepto, más del 15% de sus ingresos. Es decir,
un medio de comunicación privado que tiene ingresos totales por 100 no puede recibir más de 15 del gobierno de todos los niveles. En el mismo sentido, los medios de comunicación públicos, mientras existan, tendrían que tener prohibido hacer informativos. Las cosas que se han visto en televisión española, podríamos estar horas describiendo la falta de objetividad. Entonces, para que eso, simplemente para no tener que poner a prueba la dignidad de ningún periodista, simplemente los medios de comunicación públicos, nacional, autonómicos o municipales, no sé si hay alguno, pero espero que no, y en cualquier caso nunca faltará el político al que se le ocurra la idea, que tengan prohibido dar noticias. Otro punto más sería que en los 6 meses finales de una legislatura y durante las campañas electorales se prohíba hacer anuncios de nuevas obras públicas, se prohíba inaugurar obras públicas, se prohíba decidir un aumento de salarios a empleados públicos, etcétera, etcétera. Por la misma razón, las retribuciones de todos los políticos, desde el presidente hasta los alcaldes, pero también la de los empleados públicos y la de los pensionistas, todas se actualicen según la evolución del salario promedio del sector privado. Porque no es lógico lo que está pasando ahora, que los pensionistas, por ejemplo, han tenido un incremento en las pensiones mayor que el que han tenido los asalariados, que son los que pagan las pensiones. Y lo mismo con los políticos. No es justo que todos los que trabajan en el sector privado, que son los que pagan la fiesta, vean sus ingresos que aumenten en menor medida que la de los políticos o los empleados públicos. No tiene ningún sentido. Y la 10ª propuesta, que sé que es más difícil de poner por escrito, digamos, pero digamos la idea general, ¿cuál es? Que si no se cumplen determinados objetivos en cuanto a gasto público, déficit fiscal y deuda pública, el presidente y todos los ministros, aunque sea el ministro de Cultura que no tenga nada que ver con la política económica, todos queden inhabilitados para un nuevo periodo. Esto habría que ver si es una inhabilitación por 10 años, por 20 años, perpetua o para todo cargo, habría que verlo. Pero lo que no puede ser es que un irresponsable, como fue por ejemplo en su día Zapatero, que cuando se fue el último año dijo que el déficit fiscal iba a ser 6% del PIB y fue más de 9%, y ese tipo ahora sigue pontificando como si hubiese sido un estadista, cuando en realidad lo que hizo fue meternos en una crisis y en un empobrecimiento del cual la verdad todavía no salimos. Un tipo como Zapatero, bueno, ha tenido el buen criterio de no intentar presentarse a ningún otro cargo, ¿no? Pero en cualquier caso tendría que quedar establecido que una persona como Zapatero y todos los que fueron ministros de él no puedan volver a presentarse a ningún cargo electivo. Habría que ver hasta qué nivel se pone la responsabilidad, si se queda a nivel de ministros, si se avanza a nivel de secretario de Estado o cuál es el nivel. Lo que no puede ser es que un político decida un gasto inasumible que luego tiene que pagar el sector privado, tarde o temprano, sea con impuestos o sea con deuda pública, y que sin embargo eso quede impune. No. Entonces, hay que buscar la forma de que los políticos paguen por su propia ineptitud, como es el caso de Pedro Sánchez. Es la persona que más ha aumentado la deuda pública en la historia de España, y el tipo sigue hablando como si fuese un estadista, e incluso, como te voy a comentar ahora, siguen hablando del compromiso del gobierno con la estabilidad presupuestaria. Entonces, para redondear el primer punto, el comunicado de Hamás es haber tocado fondo. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo hacer para que nunca más nos toque un Sánchez que pueda destrozar las instituciones y nuestra prosperidad y nuestra libertad, entonces con distintas normas que lo eviten. El segundo punto es que descubrí una página web de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno, que no sé si te acuerdas de un plan España 2050 que presentó Sánchez, creo que fue el año pasado. Bueno, ese plan tiene una página web y es muy demostrativa de la mentalidad de esta gente, porque ellos te hacen proyecciones al 2050. Digamos, como saben que es ridículo presentar proyecciones hasta el 2050, te dicen que no, que en realidad no son proyecciones, que son objetivos. Pero, aunque digan que son objetivos, es
digamos, la mentalidad es absolutamente liberticida. Te doy dos ejemplos porque con esto podría estar 5 horas. Una de las cosas que me llamó más la atención es los objetivos que plantean para la brecha entre el producto per cápita de España y el de los 8 países más ricos de la Unión Europea. Tú dirías que en los próximos 27 años tendríamos que ser capaces de cerrar esa brecha o incluso superarla. Y es evidentemente posible si gobernara gente que entendiera cuál es el proceso de creación de riqueza. Pero lo increíble es que esta gente te está diciendo que lo que ellos esperan en el 2050 es que estemos todavía un 10% por debajo. Te recuerdo que en el 2005 es verdad que en plena burbuja, es decir, que era insostenible, pero en el 2005 España estaba un 14% por debajo. Después vino la crisis, pasamos a estar un 26% por debajo y luego eso empezó a repuntar, obviamente con una fuerte caída nuevamente durante la pandemia. Pero ¿cómo van a decirnos que en el 2050 vamos a estar un 10% por debajo? Es una demostración de que el socialismo es empobrecedor, porque ni en 27 años son capaces de cerrar una brecha. Están admitiendo que son empobrecedores. Otro que me llamó la atención y que te muestra que es un gobierno de mentirosos y trileros es que ellos proyectan las horas trabajadas por semana de media que continúen una gradual reducción. Y hasta ahí es normal, porque si tú miras los datos desde 2000 hasta 2022, que son los últimos publicados en términos anuales, se va notando una caída paulatina de las horas trabajadas. Hasta ahí no hay problema. El punto es que esta gente te está diciendo que en el 2050 las horas trabajadas van a ser 35, cuando por otro lado están diciendo que eso lo quieren alcanzar en esta legislatura que acaba de comenzar. O sea, no son coherentes ni siquiera entre las cosas que ellos mismos dicen. ¿Por qué? Porque les importa 3 pitos tu opinión. No les importa ser coherentes porque nos tratan de idiotas. Nos tratan como que no nos vamos a dar cuenta, como que nadie los va a pillar. Y es verdaderamente un insulto a nuestra inteligencia. Te repito, están diciendo que las 35 horas se alcanzan en el 2050, pero al mismo tiempo otros te dicen que no, que esto va a ser en esta legislatura. Nos tratan de idiotas. Y el otro punto que con este término es que la recaudación tributaria es una línea que primero tiene una caída, no se sabe por qué, y luego una subida continua. Esta gente lo único que tiene claro es que mientras gobierne nos va a exprimir en impuestos hasta el último céntimo que tengamos en el bolsillo. Son un peligro para la libertad, son un peligro para la prosperidad. Pero cuando tú lo ves por escrito, realmente asusta. Y vinculado con los temas presupuestarios, es el tercer punto que te quería comentar, que resulta que España, como sabes, las cuentas públicas son un desastre. La deuda pública es prácticamente el doble del teóricamente máximo límite que España se comprometió a cumplir con los socios europeos, es decir, el 60%, en lugar de tener 60%, tenemos más de 110%. Como siempre te digo, hace 16 años que pagamos todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, pero así y todo, Yolanda Díaz está diciendo que quiere ampliar el subsidio de desempleo. ¿Qué es el subsidio? Si tú cotizaste lo suficiente y te quedas sin trabajo, tienes derecho a cobrar la prestación por desempleo en función de lo que has cotizado. Bien, resulta que hay gente que no cotizó lo suficiente o que se le agotó la prestación por desempleo. Entonces, para esa gente hay un subsidio que hoy es de 480 euros por mes. Este subsidio lo cobran aproximadamente unas 800.000 personas. ¿Cuál es la idea de Yolanda Díaz en el marco de un país que tiene las cuentas públicas prácticamente en situación de quiebra, a pesar de tener la mayor presión tributaria de la historia, a pesar de saber que a partir de 2024 algún tipo de reglas fiscales en Europa se van a volver a exigir? Bueno, la idea de Yolanda Díaz es expandir
este subsidio para que en lugar de cobrarlo 800.000 personas lo cobren alrededor de 1.200.000, además aumentando la prestación, es decir, para que no quede en 480, sino que arranque en 660 euros por mes. Si tú haces las cuentas, más o menos, eso significa que Yolanda Díaz quiere aumentar el gasto en unos 3.000 millones de euros. Lo único mínimamente sensato es que harían un cambio por el cual la persona que está cobrando este subsidio podría compatibilizarlo durante 45 días con un salario. Es decir, es una persona que cobra el subsidio, encuentra trabajo y durante 45 días podría cobrar las dos cosas, el subsidio y el salario. Parece ser que hay una propuesta alternativa de Nadia Calviño que es más razonable porque en lugar de expandir el subsidio lo intentaría reducir para precisamente fomentar la búsqueda de empleo y reducir la economía sumergida. En cualquier caso, esto no tiene, esa eventual propuesta de Nadia Calviño no tiene ninguna importancia por dos motivos. Porque se va a hacer lo que quiera Yolanda Díaz, porque sin el apoyo de Yolanda Díaz el gobierno se cae. Y en segundo lugar, porque Nadia Calviño está pensando en que ella quiere ser presidente del Banco Europeo de Inversiones, por lo tanto, lo que haga Yolanda Díaz con el subsidio de desempleo en última instancia se la suda. Ella tiene la cabeza en otra cosa. Entonces estamos en el peor escenario porque Yolanda Díaz se va a salir con la suya, que es expandir la red clientelar ahora con 400.000 personas más. Eso es lo que pasa cuando tú pones en el gobierno a una comunista que quiere demoler desde dentro nuestro sistema de libertades y de propiedad privada. Entonces aparece la teoría, digamos, relativamente razonable de que Sánchez, como se da cuenta que algo tiene que hacer con el déficit, porque ahora sí, como digo, en el 2024 algún tipo de reglas se van a exigir, eso se definiría en una reunión en los próximos días entre los ministros de Economía en Europa, porque hay básicamente dos posturas. Alemania, que tiene la postura razonable, es que sean unas metas exigentes. Porque si con las metas anteriores llegamos al desastre actual, evidentemente es que no han sido suficientemente restrictivas. En cambio, los países que más se pasaron en el gasto, con España a la cabeza, lo que quieren es que las reglas sean flexibles, es decir, para que nunca haya ningún motivo para recortar el gasto público ni ajustar tu gasto a tus posibilidades reales. Alguna decisión se va a arribar. Entonces, como Sánchez sabe eso, pero al mismo tiempo sabe que si hace un proyecto de presupuesto, los separatistas, comunistas, antisemitas, etcétera, que están en su gobierno, le van a exigir cosas que algunas ya incluso se comprometió por escrito, no podría presentar un proyecto de presupuesto que tenga pinta de restrictivo. Porque, insisto, sus socios no se lo aprobarían y entonces imagínate si tú acabas de ser investido y no te aprueban un presupuesto de entrada. Entonces el plan de Sánchez sería que se prorroguen los presupuestos, que ojalá sea el caso, como te digo, para evitar que este irresponsable vuelva a cargarnos sobre nuestras espaldas lo que él prometió, que no se puede financiar, y hacer un ajuste del gasto público mínimo. Tampoco creo que Sánchez tenga ninguna gana de hacer ningún ajuste importante. Yo creo que va a ser lo mínimo como para que de la Unión Europea no le digan nada o que lo dejen funcionar. Es decir, reducir el gasto en términos reales que no nominales, pero como la inflación sigue alta, eso te tira para arriba la recaudación tributaria, entonces así, aunque no tengas ganas de hacerlo, un poco el déficit fiscal se te reduce. Entonces Sánchez va a poder decir, miren, yo el déficit lo estoy reduciendo, pero hacerlo sin presentar un proyecto de presupuesto muy restrictivo para que no se le reboten sus socios comunistas, separatistas y antisemitas. Y con eso Sánchez tiraría por lo menos 3 o 4 meses. Vamos, como este es un hombre que él va resolviendo sobre la marcha, ya verá en 3 o 4 meses si esto le alcanza, o si puede, porque cambian las circunstancias, presentar un presupuesto, o de la Unión Europea ponen unas normas más rígidas y él entonces dice que yo simplemente estoy cumpliendo con lo que me piden de la Unión Europea. Ya veremos. Pero en el corto plazo, mientras
Sánchez tendría eso en la cabeza. Por otro lado, tenemos, como digo, una ministra comunista que está pensando en ampliar el gasto en casi 3.000 millones de euros al año de manera innecesaria, porque no hay ninguna necesidad de ampliar la cobertura del subsidio de desempleo. Simplemente que ella lo quiere hacer porque cree que le conviene a sus intereses políticos. Por eso, como siempre te digo, nos está gobernando gente que no busca el interés general, sino simplemente satisfacer sus propios intereses políticos.